El cielo sobre Zaragoza parecía tranquilo aquella mañana, pero dentro del vuelo comercial 347 con destino a Madrid, todo era caos. A 11.000 metros de altura, una serie de fallos eléctricos había sumido el avión en una penumbra inquietante. Las luces de emergencia titilaban, y el aire olía a plástico quemado. La sobrecargo intentaba sin éxito imponer calma. «Señor, necesito que se siente ahora mismo», suplicó, con la voz quebrada por el miedo. Pero el hombre al que se dirigía no se movió. Se llamaba don Ernesto Lázaro. Tenía 83 años y una expresión serena en el rostro. Permanecía de pie, como una estatua, en medio del pasillo. Su mirada no estaba en la sobrecargo, sino en el techo, donde el humo comenzaba a filtrarse. A su lado, un agente de seguridad aérea, vestido con traje arrugado y nervios a flor de piel, trató de imponerse. «La señorita le ha dado una orden. Esto es una situación federal», gruñó, echando mano hacia el arma bajo su chaqueta, más por nerviosismo que por amenaza real. Ernesto apenas giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos azules, gastados por el tiempo, no mostraban miedo. Mostraban conocimiento. El tipo de conocimiento que no se aprende en manuales, sino sobreviviendo. A lo largo del avión, los pasajeros se desmoronaban. Una mujer sollozaba con la cabeza entre las manos. Un ejecutivo gritaba al móvil que ya no tenía señal. Nadie sabía qué pasaba en la cabina. El capitán no respondía y la puerta blindada estaba sellada. «El transpondedor está apagado», murmuró Ernesto, más para sí que para el agente. Papadeó. «¿Qué dice?» «El transpondedor. No estamos emitiendo señal y hemos cambiado rumbo. Viramos hacia el sureste. Nos alejamos de la ruta a Madrid». El agente apretó los dientes. «¿Y usted cómo puede saber eso? Lo vio en el monitor antes de que se apagara». «Siéntese», ordenó. Pero Ernesto no obedeció. Inclinó ligeramente la cabeza. Escuchaba. El sonido de los motores era su guía. El derecho vibraba con una frecuencia errónea. Llevaba décadas leyendo el lenguaje de las máquinas, y aquella máquina gritaba auxilio. «El fuego está en la bahía de Aviónica, justo debajo de la cabina», afirmó, ahora con una firmeza que heló la sangre de la sobrecargo. «Por eso no responden. Probablemente ya están...» Se interrumpió. No hacía falta decir más. El agente lo agarró por el brazo. «Usted está creando pánico. Es un peligro para este vuelo». Ernesto no se inmutó. Solo le dedicó una mirada serena. «Hijo, no tienes idea de lo que es un verdadero peligro. Pero lo sabrás si no me dejas ayudar». En ese instante, una turbulencia sacudió el avión. La gente gritó, y en medio del desconcierto, la figura del anciano se mantuvo firme, como un faro en la tormenta. Nadie sabía quién era. Solo sabían que él no tenía miedo. Y en ese momento, eso bastaba para que empezaran a creer en él. «Todo cambiará», pensó Ernesto. «Solo necesito una radio y alguien dispuesto a escuchar». La historia apenas comenzaba. El pasillo del avión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ernesto Lázaro mantenía la calma, pero sabía que el tiempo era su peor enemigo. Si el fuego alcanzaba los conductos hidráulicos que rodeaban la bahía de Aviónica, no habría retorno. Serían un ataúd de metal cayendo del cielo. Y sin embargo, todo dependía de que alguien lo escuchara. El agente de seguridad, que se identificó más tarde como Inspector Romero, aún se negaba a ceder terreno. Caminaba de un lado a otro como un perro enjaulado, dando órdenes inútiles a los auxiliares de vuelo, que ya solo respondían con miradas vacías. Él no veía la amenaza real, solo veía a un anciano molesto que rompía con su autoridad. Ernesto, sin perder tiempo, escaneaba el entorno. Sus ojos se detuvieron en un bolso de servicio que una azafata dejó caer por accidente. Entre toallitas húmedas y botellitas de licor apareció un pequeño radio de emergencia. Uno de esos dispositivos que solo funcionan en línea de vista con estaciones terrestres, pero que, en las condiciones adecuadas, podían ser un milagro. Se movió. Rápido, con precisión.
como si su cuerpo recordara algo que su edad ya debería haber olvidado. Agarró el radio justo cuando Romero giraba para encararlo. «¿Qué cree que está haciendo?», gritó el agente, abalanzándose. Pero no llegó muy lejos. Una joven, con sudadera de la Universidad de Salamanca, estiró discretamente la pierna. Romero tropezó y cayó pesadamente contra el suelo. «Uy, perdón», dijo la chica, sin una pizca de arrepentimiento. En ese momento, otro pasajero se levantó. Un soldado del ejército de tierra, todavía con el uniforme, probablemente en licencia de regreso a casa. Se plantó entre Ernesto y el agente, sin decir una palabra. Solo estuvo ahí, firme, como si toda su vida hubiera esperado una orden, que finalmente entendía sin necesidad de oírla. Romero se incorporó lentamente, la cara roja de ira. «Están todos arrestados. Esto es interferencia con un agente federal». Pero nadie lo escuchaba. Todo el avión miraba a Ernesto, que ya manipulaba el radio con dedos torpes pero decididos. «¿Necesita ayuda, señor?», preguntó el joven soldado. «Frecuencia de emergencia. 273 megahercios», susurró Ernesto, sin apartar la mirada del aparato. El soldado tomó el control, ajustó el dial con seguridad, y el sonido de estática llenó la cabina. «Está listo, señor». «Gracias», murmuró Ernesto, llevándose el transmisor a los labios. La tensión era tan densa que nadie respiraba. Romero gritaba algo al fondo, pero ya era irrelevante. Todos esperaban. Ernesto presionó el botón de transmisión. Su voz, cuando habló, era otra. Profunda, firme, como de alguien que había nacido para mandar. «Mayday, Mayday, Mayday. Aquí vuelo civil 347. Solicito asistencia inmediata. Repito, Ugly 6 está a bordo. Tomo el mando». Esa última frase no solo viajó por el aire, se grabó en cada alma presente. A partir de ese instante, ya nada volvería a ser lo mismo. A más de 1000 kilómetros. En el Centro de Control Aéreo de Torrejón de Ardoz, las pantallas mostraban un mapa lleno de puntos verdes. Cada uno una aeronave en tránsito. Pero uno de esos puntos había desaparecido hacía más de 10 minutos. El vuelo 347. Las comunicaciones se habían cortado. Para los controladores, era como si se hubiera tragado el cielo. En medio del silencio tenso, una señal débil y distorsionada apareció en el canal reservado para emergencias militares. Al principio, un operador joven pensó que era ruido atmosférico, pero entonces escuchó con claridad. «Ugly 6 está a bordo. Tomo el mando». Se giró instintivamente. «¿Qué es Ugly 6?», preguntó. No esperaba respuesta, pero la recibió de inmediato. Un hombre mayor se levantó tan bruscamente que su silla salió despedida. Era el supervisor jefe, el comandante retirado del Ejército del Aire, Julián Castaño. Su rostro palideció. «Conectadme con Albacete. Activad protocolo Alondra Negra», ordenó con una voz que no admitía réplica. Nadie allí sabía lo que significaba ese código. Era tan antiguo que parecía más leyenda que protocolo. Pero lo ejecutaron. Al instante, una línea directa con el mando aéreo de combate quedó abierta. «Aquí, Centro Torrejón. Tenemos declaración de Alondra Negra». Repetimos. Confirmada por indicativo Ugly 6. Al otro lado de la línea, el silencio fue tan intenso que se escuchó un leve zumbido de fondo. Luego, una voz grave y seca, con tono marcial, respondió. «Confirmad indicativo». «Confirmado, señor». Ugly 6. «¿Está activo el archivo?», preguntó la voz. Castaño tecleaba ya frenéticamente. Abrió un archivo cubierto de censuras, sellos y marcas antiguas. Solo 2 palabras eran legibles. Lázaro, Ernesto. Y debajo, Ugly 6. «Activo, general. Es él. Es el coronel Lázaro».
Silencio. Luego, con la voz entrecortada, el general sentenció: «Movilizad casas. Tiempo de interceptación, 5 minutos. Indicad que es una operación Nightingale 1. Máxima prioridad». En la base aérea de Albacete, 2 Eurofighter Typhoon despegaban rugiendo hacia el cielo, dejando tras de sí columnas de vapor y asombro. La torre de control apenas alcanzó a informar a los medios militares. Se activa protocolo de escolta crítica. Repito, interceptación en apoyo de Ugly 6. Mientras tanto, en el vuelo 347, el caos se había transformado en un silencio expectante. Todos los pasajeros mantenían la vista fija en Ernesto. Incluso los niños guardaban respeto. El agente Romero aún trataba de hacerse oír, pero su voz ya no tenía peso. Su autoridad había sido desmantelada, despojada por una simple transmisión, y entonces sucedió. Sin previo aviso, 2 figuras surgieron fuera de las ventanillas, cazas Eurofighter, como espectros de acero, pegados a las alas del avión. Los pasajeros contuvieron la respiración. Eran máquinas de guerra, ágiles y letales, flotando en formación perfecta. En su interior, los pilotos no movían un músculo. Miraban. Esperaban. Un mensaje resonó a través de los altavoces del avión. Ugly 6, aquí Águila 1. Lo tenemos en visual. Su señal es débil, pero le escuchamos. Comando está en línea. ¿Cuál es su estado, señor? La palabra señor cayó como una sentencia. Romero retrocedió. Su mundo acababa de venirse abajo. Y apenas comenzaba la misión más importante de su vida. Dentro de la cabina del vuelo 347, el ambiente se había transformado por completo. Ya no era una prisión flotante de nervios y pánico. Era un santuario silencioso donde cada alma a bordo tenía la mirada puesta en un solo hombre: Ernesto Lázaro. El anciano no alzó la voz. No se impuso con fuerza. Simplemente estaba allí, transmitiendo una seguridad inexplicable que penetraba a través del miedo. La voz desde uno de los Eurofighter volvió a resonar. Aeronave Civil 347. Habla Águila. 1 del Ejército del Aire. Respondemos a un protocolo Nightingale. 1 emitido por el coronel Ernesto Lázaro. Se transfiere la autoridad de vuelo al coronel. Repito, todas las decisiones de cabina quedan bajo su mando. El agente Romero, con el rostro pálido y los labios temblorosos, se desplomó en su asiento sin articular palabra. Su papel había terminado. Había perdido más que el control. Había perdido la legitimidad ante un avión entero. Y lo sabía. El joven soldado, aún en pie junto a Ernesto, adoptó posición de firmes. La estudiante que había provocado la caída de Romero se tapó la boca con la mano, conteniendo una emoción que no podía explicar. Todos los pasajeros se sentían parte de algo mayor. Algo histórico. Ernesto llevó el radio a su boca. Su voz, ahora más serena que nunca, se dirigió a un hombre que hasta entonces nadie había escuchado. El copiloto. ¿Me copia, primer oficial? La respuesta tardó unos segundos. Sí, señor. Le escucho. No sé qué hacer. El comandante no responde. Está inconsciente. La cabina está llena de humo. Escúchame con atención, hijo. Voy a hablarte como si estuviera sentado a tu lado. Confía en mi voz. Sí, señor. Ernesto comenzó entonces su obra. No gritaba. No dudaba. Hablaba con la precisión de quien ha guiado hombres en la noche, bajo fuego enemigo, con los instrumentos fallando y solo la intuición y un viejo reloj como guía. Vas a liberar presión de combustible. Mantén el motor izquierdo estabilizado. Ignora el ruido del derecho. Ya está perdido. Revisa el panel secundario. Fuera del avión, los cazas se mantenían firmes, como guardianes de acero. En tierra, el aeródromo de la Guardia Nacional en Zaragoza empezaba a preparar su pista. Espuma, ambulancias, luces encendidas. Nadie sabía si lograrían aterrizar.
pero todos se estaban preparando para que sí. En el centro de mando de Torrejón, el general al teléfono volvió a tomar la palabra. Esta vez no habló a los controladores, habló directamente a Romero. Inspector Romero, su arma ha sido desautorizada. Sus credenciales quedan suspendidas hasta nueva orden. A partir de este instante, usted ofrecerá cooperación plena e incondicional al coronel Lázaro. No hablará a menos que se le autorice. ¿Está claro? Romero apenas pudo asentir, tragando saliva, sabiendo que su carrera acababa de colapsar. Su caída no había sido por el error, sino por su ceguera. Ernesto, sin mirar atrás, seguía dando instrucciones. Con cada palabra, traía al avión un poco más cerca del suelo. Pero también traía algo más. Esperanza. Y en ese silencio, donde el destino pendía de un hilo, los pasajeros comprendieron que aquel hombre no era un civil, era un comandante, y les estaba llevando a casa. En el corazón del vuelo 347, la tensión había mutado. Ya no era miedo lo que flotaba en el aire, sino una mezcla de reverencia y atención absoluta. El coronel Ernesto Lázaro, aunque para muchos seguía siendo solo un anciano de rostro sereno, había tomado el control. No desde la cabina, sino desde el pasillo, con un pequeño radio en la mano y un pasado que hasta ese momento nadie podía imaginar. Los pasajeros no podían escuchar toda la conversación técnica entre él y el primer oficial, pero comprendían que algo importante ocurría. El tono del copiloto, al principio tembloroso, empezaba a cambiar. Lázaro no solo daba instrucciones, daba calma, y la calma era poder. Vas a bajar el tren de aterrizaje manualmente. La palanca auxiliar está detrás del asiento del comandante. Puede estar atascada, pero la necesitas, decía Ernesto con voz firme. Mientras tanto, en la pista de la base aérea de Zaragoza, bomberos militares rociaban espuma sobre el asfalto. Las luces rojas giraban sin descanso. Se esperaba un aterrizaje forzoso inminente, y todos sabían que el margen de error era mínimo. En la cabina, el joven primer oficial luchaba con los mandos, guiado solo por la voz invisible del coronel. El motor derecho ya no responde. Estamos perdiendo altitud, informó. Lo sé, pero no has perdido el avión, hijo. El aparato todavía vuela, y mientras vuele, hay esperanza. Mantén rumbo 220, ángulo de descenso suave. Olvida el protocolo. Concéntrate en el ritmo de la nave, dijo Ernesto. Y en la fila central del avión, una mujer mayor comenzó a rezar en voz baja. Otro pasajero rompió en llanto, esta vez no por pánico, sino por la emoción contenida. La esperanza, que había estado ausente desde que fallaron los sistemas, volvía a tomar asiento entre ellos. Romero, aún en su lugar, no decía palabra. Tenía las manos apoyadas en los muslos, rígido. Su mirada estaba clavada en Ernesto, no con odio, sino con desconcierto. Había querido controlar la situación con fuerza, y fue vencido por una voz tranquila. Su autoridad se había desvanecido, y lo sabía. De pronto, el radio volvió a sonar. No era la voz del piloto, ni de los cazas. Era una voz más grave, más pausada. Ugly 6. Aquí Soldevila. Bueno oírte, coronel. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado, Soldevila, respondió Ernesto con una leve sonrisa. Tenemos fuego en la bahía de Aviónica, cabina inutilizada, controles secundarios activos, aterrizaje de emergencia en Zaragoza. Entendido, Dam. Águila 1 y 2 le darán visual hasta el umbral de pista. Ya tienen las coordenadas. Haremos el resto desde aquí. Ernesto bajó la radio. Cerró los ojos un segundo. Luego los abrió y miró alrededor del avión. Todos los ojos estaban sobre él. No había gritos, ni rezos desesperados. Solo silencio. Un silencio que hablaba de confianza. En ese momento, lo entendió. No era solo una misión de aterrizaje. Era una despedida. Un cierre de algo que había quedado abierto hace décadas. Y no pensaba fallar. Vamos a casa,
murmuró. Y cada palabra era una promesa. El descenso comenzó con una vibración sorda, como un suspiro mecánico que recorría toda la estructura del avión. Las máscaras de oxígeno habían descendido minutos antes, pero ya nadie pensaba en ellas. El vuelo 347 era ahora una sinfonía de tensión contenida y fe absoluta. Afuera, los 2 Eurofighters seguían flanqueando las alas, impecables en su formación. Dentro, el copiloto ejecutaba cada instrucción como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Ernesto Lázaro permanecía de pie, sujetándose con una mano al respaldo de un asiento. Su otra mano sostenía el radio, el cual vibraba débilmente por la intensidad de la frecuencia. Su voz seguía siendo la brújula. Cuando entres en la senda final, ignora el ángulo estándar. Este pájaro no va a obedecer protocolos hoy. Lo vas a bajar como si arrastraras un piano cuesta abajo. Largo, suave, constante. Entendido, señor, respondió el primer oficial. Aunque su tono aún mostraba esfuerzo, ya no temblaba. Una niña pequeña, de unos 7 años, observaba a Ernesto con la ingenuidad más pura. Se giró hacia su madre y preguntó en voz baja: «¿Mamá? ¿Ese señor es un héroe?». La mujer no respondió, pero sus ojos llenos de lágrimas bastaban. En tierra, la torre de control de Zaragoza estaba en máxima alerta. El comandante de la base observaba desde la torre con binoculares. «Los tenemos en visual. Está demasiado bajo para el ángulo de aproximación». «Dios mío». «No, coronel», corrigió una voz por el intercomunicador. «Está justo donde necesita estar». Ese anciano no baja aviones. Los doma. De vuelta en la cabina, el copiloto luchaba con los pedales, que respondían con lentitud. «Tengo descompensación. El tren de aterrizaje aún no baja del todo. Pisa fuerte a la izquierda. 2 segundos. Luego alinea. Vas a sentir el impacto. Prepárate. No frenes con miedo. Frénalo con todo», indicó Ernesto. Romero, desde su asiento, murmuró apenas audible: «Yo no lo vi venir. No vi quién era. Lo tuve frente a mí y lo traté como un estorbo». El joven soldado que seguía de pie a su lado, sin mirarlo, respondió: «Porque estaba callado». «Como los que saben». Entonces, el primer golpe, las ruedas delanteras tocaron pista. El sonido fue brutal, seco, metálico. El avión saltó levemente y volvió a caer, esta vez con las traseras. El ruido de neumáticos desgarrando la espuma llenó la cabina. Un chirrido agudo retumbó en el alma de cada pasajero. Pero seguían enteros. Ernesto cerró los ojos un segundo. Cada vibración en su cuerpo le recordaba otra cabina, otro país, otro tiempo. Su viejo compañero Mike, sangrando en el asiento de al lado. Su propia voz gritando contra la radio muda. Y el reloj. Siempre el reloj. Ese mismo que hoy aún llevaba en la muñeca. El avión desaceleró. Las luces de emergencia reflejadas en la espuma daban a la pista un brillo fantasmal. Y entonces, el silencio. El 387 había tocado tierra. Vivo. Ernesto bajó el radio. Solo dijo 3 palabras. «Lo conseguimos, hijo». Durante unos segundos, nadie se movió. Nadie habló. El avión estaba detenido sobre una alfombra de espuma, rodeado por vehículos de emergencia, luces giratorias y hombres con trajes ignífugos, que no sabían si correr o detenerse a mirar. Dentro de la cabina, el silencio era sagrado, hasta que una sola palmada, tímida, se alzó desde las filas traseras. Luego otra. Y otra. En cuestión de segundos, la cabina estalló en aplausos. No eran gritos de euforia. Era un agradecimiento profundo, con lágrimas, suspiros y una especie de amor inexplicable hacia un hombre que apenas conocían. Pero el protagonista de aquel milagro no celebraba.
Ernesto Lázaro respiraba con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por lo que su alma acababa de revivir. Cada maniobra que guió, cada frase que pronunció, había sido una recreación de otra caída, una que muchos años atrás no terminó con aplausos. El pasado había regresado para saldar una deuda. La puerta delantera se abrió con un chasquido metálico. La rampa de evacuación se desplegó. Pero el primer rostro en asomar no era un paramédico ni un bombero. Era un general del Ejército del Aire, condecorado, de rostro severo y mirada firme. Subió los peldaños con paso recto, ignorando a la tripulación, a los auxiliares y a los curiosos. Su mirada escaneó la cabina hasta encontrar a Ernesto. Caminó hasta él. El pasillo se abrió solo. Nadie dijo nada. El general se detuvo frente al anciano, enderezó la espalda y con una precisión casi ceremonial, saludó. Un saludo militar perfecto, que pareció cortar el aire. «Coronel Lázaro», dijo el general, con voz temblorosa de emoción. «Es un honor, señor». Ernesto, con un movimiento lento y digno, devolvió el saludo. No respondió con palabras. No eran necesarias. El silencio lo dijo todo. En las horas siguientes, los pasajeros fueron evacuados. Las autoridades tomaron declaración. Las cámaras se mantuvieron a distancia, respetando lo que ya se entendía como un acto extraordinario. El coronel Lázaro no dio entrevistas. No quería titulares. Solo pidió un café. Mientras tanto, en un despacho en Madrid, el alto mando del Ejército del Aire reactivaba un expediente que llevaba décadas cerrado. El archivo Ugly 6. Allí estaban los nombres de 6 hombres. 5 tachados. 1 aún vivo. La Agencia de Seguridad Aérea y la compañía aérea abrieron una investigación conjunta. El nombre del agente Romero apareció en los informes. Sus decisiones, su actitud, su falta de criterio. Fue suspendido de sus funciones de manera inmediata y trasladado provisionalmente a un puesto administrativo en un archivo subterráneo del Ministerio del Interior. Pero más allá de los informes, había algo intangible que había cambiado. El mundo no sabía aún lo que acababa de ocurrir en ese avión, pero los que iban a bordo sí, y ellos serían los primeros en contar la historia. No con heroísmo barato, ni con adornos sensacionalistas, sino con la voz tranquila de quien vio lo imposible suceder. Y supo que todo fue gracias a un viejo que se negó a sentarse. Pasaron los días, luego las semanas, y el vuelo 347 se convirtió en una leyenda susurrada. No apareció en portadas, ni protagonizó reportajes sensacionalistas. Pero entre militares, controladores y pilotos veteranos, una palabra resurgió como un susurro reverente. Ugly 6. En una sala de conferencias del Ministerio de Defensa en Madrid, un nuevo módulo de formación comenzaba a implantarse. Lo llamaron, de forma no oficial, Protocolo Lázaro. Instrucciones específicas para identificar competencias ocultas entre civiles durante situaciones críticas. Se enseñaba a los agentes a mirar más allá del uniforme, a reconocer la calma verdadera, la experiencia que no siempre habla alto. Ya no se trata solo de control, se trata de saber cuándo cederlo, dijo una instructora militar, mientras mostraba en la pantalla la silueta envejecida de un hombre en el pasillo de un avión. Nadie aplaudió, pero todos tomaron notas. Mientras tanto, en una pequeña localidad cerca de Ávila, Ernesto volvía a su rutina. Cafés por la mañana, paseos cortos, libros de aviación sobre la mesa. Nadie lo molestaba, y él no buscaba ser reconocido. Aquel día en el aire había cerrado un círculo. Una tarde lluviosa, sentado en su cafetería habitual, Ernesto hojeaba el periódico. La puerta se abrió, y una figura familiar se quedó quieta bajo el marco, como si dudara si entrar. Era el exagente Romero. Ya no vestía traje ni corbata, solo un polo azul y vaqueros. Más delgado, más humano. Se acercó a la mesa. Su mirada bajaba constantemente. Cuando habló,
Su voz apenas fue un susurro. «Coronel Lázaro». Ernesto alzó los ojos. No hubo reproche, solo una espera tranquila. Romero respiró hondo. «Solo quería disculparme. No tengo excusas. Fui soberbio. Estaba atrapado en mi propio miedo, y usted tenía razón. Estaba en una jaula, no supe ver lo que tenía delante». Ernesto cerró el periódico con suavidad. Señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate, hijo. Te invito a un café». Romero obedeció. Se sentó sin decir más. Durante varios minutos, no hablaron. Solo miraban la lluvia golpear los cristales del café. Era un silencio limpio, sin cuentas pendientes. Un espacio donde dos hombres, tan distintos, podían coincidir sin necesidad de palabras. En el mostrador, el camarero preparaba 2 cafés con leche. Nadie más en el local parecía reconocerlos. Pero allí, en esa mesa, se estaba gestando algo más importante que una noticia. Se tejía una red invisible de redención y memoria. Porque a veces el verdadero legado no se mide en medallas ni con decoraciones. Se mide en el cambio que dejas en otro ser humano. Y en la disposición humilde a compartir una taza de café después de haber estado al borde del abismo. Ernesto sabía que no era un héroe. Solo era un piloto retirado. Uno que había cumplido una promesa. Y en ese momento, con la lluvia lavando el mundo afuera, por fin pudo respirar en paz. Al caer la tarde, las luces del café se encendieron automáticamente. El reloj de pared marcaba las 6:15. La lluvia no cesaba, y las conversaciones bajaban de volumen, como si todo a su alrededor respetara el silencio de la mesa donde Ernesto y Romero seguían sentados. El exagente sostenía la taza entre las manos, como si temiera que el calor se esfumara si la soltaba. Miraba por la ventana, pero su mente estaba lejos. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta que llevaba rato flotando entre ambos. ¿Por qué no se levantó usted en aquel vuelo hasta que todo fue irreversible? Podría haberlo hecho antes. Ernesto no respondió enseguida. Apoyó la taza sobre el plato y miró al fondo del local, donde un cartel antiguo de la patrulla Águila colgaba torcido. Porque el miedo de otros pesa más que el fuego en una cabina, dijo. A veces, intervenir demasiado pronto solo provoca más caos. Hay que esperar al punto justo entre el derrumbe y la esperanza. Y entonces actuar. Romero asintió lentamente. Yo actué desde el miedo. Usted desde la calma. Tú actuaste como te entrenaron. Lo que falló fue el entrenamiento, respondió Ernesto con suavidad, sin rencor. Fuera, el sonido de un vehículo militar se detuvo frente al café. Un hombre de uniforme descendió y entró. Traía en la mano una carpeta sellada. Se acercó a Ernesto con una mezcla de respeto y solemnidad. «Coronel Lázaro, el Estado Mayor le envía esto», dijo, entregándole el documento. Ernesto lo tomó sin abrirlo. «¿Y qué dice?» «Una mención honorífica y una oferta para formar parte del Comité de Asesoramiento de Crisis Aéreas. Dicen que su experiencia no puede quedar fuera del sistema». Ernesto sonrió, leve. «Agradezco el gesto, pero creo que prefiero seguir tomando café aquí, enseñando a quien lo necesite, cuando lo necesite». El militar saludó y se retiró. Romero se quedó mirando la carpeta sellada sobre la mesa. ¿No le interesa volver a la acción? No, dijo Ernesto, tajante. La acción pertenece a los jóvenes, pero la perspectiva, esa la construyen los años. Yo ya hice lo mío. Se hizo otro silencio, uno distinto, más cálido, más compartido. El tipo de pausa que solo nace entre quienes han tocado fondo y han vuelto. Cuando se despidieron, Romero salió sin paraguas. La lluvia le empapaba la camisa, pero no parecía molestarle. Caminaba más erguido, más libre, porque a veces el perdón no viene en forma de palabras, sino en una invitación sencilla. «Siéntate, hijo, tomemos un café». Y así, con la noche cayendo sobre la sierra,
El coronel Lázaro volvió a su periódico, a su silencio y a su paz. No como leyenda, no como héroe, sino como lo que siempre fue. Un hombre preparado para cuando el mundo se quiebra y todos miran a quien no habla, pero sí sabe. A las afueras de Ávila, donde las montañas se tiñen de gris al anochecer y el viento arrastra recuerdos, Ernesto Lázaro paseaba por un camino de tierra. A cada paso, sus botas marcaban el barro reciente. En la muñeca, su viejo reloj seguía funcionando, con la misma precisión implacable que lo había guiado décadas atrás por los cielos. Se detenía de vez en cuando, no porque le faltara aliento, sino porque aprendió hace tiempo que hay momentos que deben saborearse en silencio. Miraba las nubes, como si esperara ver de nuevo a aquellos cazas escoltando el avión. O quizás solo buscaba una despedida que nunca llegó del todo. Esa noche, en una reunión a puerta cerrada en el Ministerio de Defensa, el archivo Ugly 6 fue finalmente desclasificado. Solo unas páginas, las necesarias. Lo suficiente para confirmar que aquel hombre, que muchos trataron como un pasajero más, había pilotado misiones encubiertas en los años más oscuros de la Guerra Fría. Aviones que no existían, rutas que no figuraban en ningún mapa, compañeros cuyos nombres no están grabados en mármol, pero sí en la memoria de quienes sobrevivieron. Uno de esos documentos, ahora públicos, contenía una cita escrita a mano por un antiguo comandante de operaciones especiales. Hay hombres que desaparecen del mundo para que el mundo siga girando. Cuando regresan, nadie los reconoce. Pero cuando hablan, el cielo escucha. En el café de siempre, Ernesto se sentaba junto a la ventana, como cada martes. Nadie lo interrumpía. Algunos sabían quién era. Otros solo lo veían como un anciano amable. Y eso, pensaba él, era justo lo que deseaba. El anonimato es un lujo que solo el deber cumplido concede. Un día, una niña se acercó con un cuaderno de dibujo. Le pidió que le firmara la portada. Él la miró sorprendido. ¿Y tú cómo sabes quién soy?, preguntó con una sonrisa. Mi padre iba en su avión, respondió la niña. Dice que usted no voló desde la cabina, pero que fue el mejor piloto que tuvo en su vida. Ernesto firmó, sin añadir dedicatorias, solo un nombre y una fecha. Le devolvió el cuaderno y, por un momento, sintió algo parecido a paz definitiva. No porque fuera reconocido, sino porque entendió que su legado ya no estaba en informes secretos, sino en las historias que se contarían sin uniformes, sin grados, sin necesidad de credenciales. Cuando el día acababa, volvía a casa caminando, sin prisas. A veces, con la lluvia sobre los hombros. Otras, con el sol deslizándose por la piedra antigua de las murallas. Porque hay batallas que se libran en silencio, y victorias que no tienen aplausos, sino una simple taza de café compartida, una vida salvada, un avión que aterrizó cuando todo parecía perdido. Si esta historia de valor silencioso te ha emocionado, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártela con quien necesite recordar que a veces, los verdaderos héroes solo están esperando que alguien les deje hablar.